otra vez. Para las que no me conocen, mi nombre es Mónica Pámanes, yo soy psicoterapeuta y nutrióloga, entonces me dedico mucho a trabajar la relación que hay con cuerpo y con alimentación. Y parte de esto que estudio, pues es también al ego, ¿no? Trabajo mucho con el ego. Entonces hoy les quiero contar un poquito de esto que es tan sonado y que luego pues conocemos poco, ¿no? O distorsionamos un poco lo que es. Hola Marcela, Adriana, Angie, muchas gracias por estar aquí, a todas, a todos. No veo si solo hay mujeres o si hay hombres y mujeres, pero a veces hay uno que otro, entonces bienvenidos también. Bien, muy bien, pues entonces, como les contaba, vamos a platicar un poquito hoy de lo que es el ego. Si van saliendo dudas, apúntenlas para que al final las pongan aquí, hagan sus preguntas y poder ir resolviendo sus dudas. Pero pues primero les voy a ir contando un poco, ¿ok? Veo aquí que saludan. Klaus, buenas noches. Rose, hola, hola. Qué gusto aquí. Y hablando de este tema que tanto me encanta. A ver, entonces, el ego. Primero es importante para mí aclarar que todos tenemos ego, ¿no? Y no es algo malo, no es que tenemos que quitar al ego, no es que no está bien, no, es que luego cómo nos vamos relacionando con el ego es lo que nos hace sufrir. Pero bueno, empecemos por hablar de qué es el ego, ¿no? A veces se confunde también con egocentrismo y con egoísmo. Luego a veces coloquialmente nos podemos referir a una persona que tiene mucho ego como una persona que es egocentrista o egoísta. Pero lo que les vengo a hablar hoy, lo que es en sí el ego, no me refiero a esto, ¿ok? ¿Qué es el ego? Pues desde la psicología se define como el yo, ¿ok? Es la identidad que tenemos, es cómo nosotros nos identificamos, cómo nosotros creemos que somos. Entonces es un personaje, lo voy a ir poniendo como en diferentes palabras, es un personaje que nos hemos ido creando a través de nuestra vida, a través de creencias, de experiencias, de nuestro ambiente, lo que vamos percibiendo del ambiente, y lo vamos creando para buscar ser aceptados o ser amados o no ser rechazados o cuidarnos de algún miedo que tenemos, ¿ok? El ego es necesario para poder estar en esta vida humana, o sea, es algo que es inevitable que se cree, ¿ok? Es como ese personaje con el que nos vamos identificando, con lo que vamos creyendo que somos, que en realidad no somos esto, pero ahorita les voy diciendo un poco más. Y para poder relacionarnos con los demás, pues es la manera en la que vamos empezando a aprender a relacionarnos, que igual, relacionarnos desde el ego, pues se queda en una relación, pues que no es desde la esencia, que no es desde el ser, desde el ser, iba a decir ser. Entonces, el ego es un yo que construimos y es bien importante conocerlo para entonces poder ir acercándome a darme cuenta de lo que no soy y entonces acercarme a mi yo esencial, que es esto de la esencia, ¿ok? La esencia, ¿qué es? Es nuestro ser, nuestro espíritu, que está también en constante movimiento, y el ego también está en constante movimiento, ¿ok? Entonces, el ego también lo podemos definir como que son los lentes con los que yo veo al mundo, son los lentes a través de los cuales yo me percibo y percibo a los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Luego vamos por la vida en modo automático, en modo robot, en modo nada más respondiendo. Pero si yo nada más voy en eso, si yo nada más voy funcionando, relacionándome, viviendo desde el ego, me estoy desconectando de mí, de mi esencia, de mi ser. Entonces me pierdo realmente de poderme relacionar desde otro lugar, de poder ser desde la plenitud, ¿ok? Porque el ego también separa y el ego califica, o sea, el ego es muy calificativo de que algo es mejor o peor, ¿no? Que ciertas experiencias son mejores o peores.
y la realidad, la esencia, la vida es que las experiencias no pueden ser calificadas, o sea, todas las experiencias solo son, ¿no? Nosotros somos los que les ponemos la etiqueta de bueno, malo, de aceptado, rechazado, de qué es cómodo o incómodo. Nosotros somos los que les ponemos esas etiquetas y están bien, pero hay que poder conocer esas etiquetas, esos lentes con los que veo el mundo, para entonces poder acercarme más a mí, a ser yo, ¿ok? Entonces, el ego también hay que darnos cuenta que no es un enemigo, ¿ok? No es alguien del que hay que deshacernos. En un principio sí puede haber un choque, un enojo con el ego cuando empiezo a conocer cuál es el tipo de ego que yo tengo. ¿Por qué? Pues porque es una sensación de pérdida, no, sí es una pérdida de identidad, pero entonces en esa pérdida de identidad creemos que nos estamos perdiendo nosotros y eso es lo que no es real, ¿no? Ya después nos vamos dando cuenta que el ego no somos nosotros, pero tampoco hay que quitarlo. El ego es nuestro constante recordatorio de por dónde es nuestro camino, de dónde tenemos que poner atención, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy muy enojona y entonces cualquier cosita ya me boto al enojo. Eso también o sea, es parte del ego, ¿no? El exagerar o el percibir de una manera exagerada ciertas situaciones, que entonces me voy a la explosión del enojo, por ejemplo. Entonces, si yo no conozco que esto es mi ego y yo creo que así soy, que esto soy, que yo soy el enojo, entonces ahí no puedo ni siquiera separarme de eso que me está pasando y no puedo darme cuenta de cómo puedo empezar a moverme desde otro lugar que no sea nada más desde esa reacción. Pero si yo me doy cuenta, voy conociendo a mi ego, entonces voy pudiendo aprender a poder convivir con él, pero sin que me tome, porque es como a veces, no sé si les pasa, como que algo nos toma, como que no vamos ahí en automático. Entonces parte de la chamba del ego es podernos dar cuenta de esto para poder salirnos de ese sufrimiento, porque eso nos trae mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque nada más nos apegamos, nos rigidizamos, nos agarramos de ciertas emociones, actitudes o situaciones o personas o sustancias y no podemos desapegarnos. Entonces nos hace luchar contra la corriente, nos hace luchar contra la esencia, contra el ser, contra la vida. Entonces es bien importante por eso ir conociendo al ego. ¿Por qué les estoy hablando hoy del ego? Porque quiero dar una introducción, lo que estoy haciendo ahorita es dar una introducción de lo que es el ego, porque las próximas sesiones también voy a ir trabajando y platicando, más bien, voy a ir platicando de cómo se relaciona también el ego, el ego, el carácter, la personalidad, con nuestra relación con la comida, con nuestra manera de comer. Entonces, hoy es una mini introducción a lo que es el ego, porque la próxima semana voy a tener un invitado que nos va a hablar del eneagrama. El eneagrama es un estudio del ego, ¿ok? Que ya les iré contando más, pero bueno, por eso quiero contarles hoy del ego, para irles dando introducción a la próxima semana que vamos a hablar de eneagrama, y después vamos a hablar de cada eneatipo. El eneagrama son 9 tipos diferentes de personalidades, entonces cada tipo de personalidad, cómo suele relacionarse con la comida, ¿ok? Pero bueno, el ego, o sea, no es malo, no nos quiere fregar, no nos quiere dañar. Lo que busca es recordarnos, hacer la chamba para regresar a nuestro ser. Está ahí para decirnos por dónde ir, por dónde me falta, dónde necesito poner más atención, ¿ok? A ver, dice Leticia, es como un tipo de personalidad que surge en algunas situaciones. El ego es una personalidad, ¿ok? O sea, es un personaje que nos construimos. Entonces, no sé si te refieres como a un tipo de... Podemos también usar diferentes tipos de máscaras con un tipo de ego, que normalmente tenemos máscaras muy conocidas, pero sí es como en las reacciones que surgen en algunas situaciones, ahí vamos conociendo también el ego, ¿ok? Ahí vamos viendo a esta personalidad, a este personaje, este ego, este carácter. Y esto se va formando desde chiquitos, o sea, se va formando desde que estamos en la panza de nuestras mamás. Desde ahí empieza ya a haber una historia, ¿no? Aquí no se empieza a formar el ego, se empiezan a formar las heridas, que luego van definiendo al ego, ¿ok? El ego se termina de formar a los 7 años
más o menos, y va teniendo movimiento, ¿no? O sea, aunque siempre hay un ego en el que nos fijamos, de todos modos dentro de ese ego también hay movimientos y sí nos podemos mover, no es algo que nos esclaviza o de lo que no tenemos, como que no podemos ver más allá, no. Si no trabajamos en nosotros, si no trabajamos en nuestro proceso, en conocer a nuestro ego, entonces sí, no podremos ver más allá del ego. Pero si vamos trabajando, vamos pudiendo ver un poquito más. Una maestra describe al ego que me encanta, lo describe que es como un pulpo que tenemos aquí pegado. Entonces dice que vamos por la vida con este pulpo, ¿no? Y ni cuenta nos damos que lo traemos, pero ahí está el pulpo. Y tú a lo mejor sí puedes ver a mi pulpo, pero yo no lo puedo ver, es muy difícil. Y de repente en algún momento el pulpo como que se separa tantito y podemos verlo, pero luego se vuelve a pegar. Es decir, el ego hay que ir afinando la mirada para poderlo detectar, para poderlo conocer. Y desde esto entonces sí poder empezar a ver un poquito más allá del ego, o al menos conocer cómo yo veo a través de mi ego, ¿ok? A ver, dice Ana Lilia, ¿qué hay detrás del ego? Abajo del ego está la esencia, ¿no? La esencia es realmente lo que somos. El ego es el disfraz que nos ponemos, por así decirlo, para estar en esta vida humana. A ver, dice Klaus, pero entonces a veces dejamos que el ego sea el que lleve nuestra vida. ¿Puede el ego invadirnos? Sí, normalmente el ego lleva nuestra vida porque ni cuenta nos damos, ni lo conocemos, ni cuenta nos damos que está. El ego puede invadirnos en el sentido de, sí, puede como ser el chofer de nuestra vida, ¿no? Puede ser el que nos está guiando y nosotros a lo mejor ni sabemos que nos está guiando, pero no puede invadir a la esencia en el sentido de que la esencia siempre está ahí, siempre está intacta en ese sentido, ¿no? Entonces si vamos trabajando con el ego, vamos también creando el musculito para que no nos invada, ¿no? Que no nos lleve. A ver, dice Ross, creo que el reto personal es el justo medio de nuestro ego. Sí, muy bien, yo también creo que parecido a ti, creo que el reto personal es poder darme cuenta que no soy mi ego y aún así poder jugar con él, ¿no? Porque al final del día, pues la vida es también, es como, yo lo veo, un amigo me ha ayudado mucho a verlo como es parte de un juego, ¿no? Entonces jugar a que el ego nos ayuda, ¿no? Pero conocerlo puede hacer que se convierta en mi aliado, pero si no lo conozco, claro que es mi enemigo, ¿no? Y nos meten muchos problemas, nos meten muchos sufrimientos. ¿Cuántos pleitos nos hubiéramos ahorrado si no fuera por el ego, ¿no? ¿Cuántas rupturas, cuántos sufrimientos, cuántas cosas nos hubiéramos ahorrado de conocer más al ego? Se oye cortado, Ana Lilia. Uy, las demás me oyen cortado, me oyen bien. A ver, dice Leticia, ¿es como nuestro caparazón ante la humanidad? Sí, así podemos verlo también. Es como ese caparazón, como ese disfraz con lo que nos vamos presentando. Yo estudio el ego a partir del enneagrama, desde el enneagrama, ¿no? Como esta herramienta que les contaba hace ratito. Entonces, desde el enneagrama se proponen 9 tipos de personalidades. Bueno, al final son 27 y unos dicen que más, pero bueno, 9 tipos de personalidades que vamos estudiándolas para poder estudiar ese ego que vive en nosotros, con el que vivimos, con el que vamos por la vida, y así podernos ir despegando un poquito, ¿no? Un poquito más. Pero entonces sí, se podría decirse que es como un tipo de caparazón ante la humanidad, que nos ayuda a sobrevivir, que nos ayuda a estar aquí, ¿no? Nos ha ayudado a cuántos dolores no hemos pasado también gracias al ego, cuántas situaciones no hemos sobrevivido también gracias al ego. Hay que aprender a llevarnos con él, como de una forma más amena, más amable. A ver, me dicen, sé que se escucha bien, ok, gracias, muy bien. Dice Claudia, ¿ego será igual que orgullo? El orgullo puede ser parte del ego, o puede ser una máscara del ego, ¿sí? Pero luego creemos que el ego es nada más lo que
nos alza de más. Ego es una mentira, ¿no? Es todo lo que es nuestra identidad, lo que creemos que somos. Entonces, ego puede ser que yo creo que soy más que el de al lado, o ego puede ser también creer que yo soy menos, ¿no? Como soy el que más sufre, soy la que más sufre, soy la que peor la pasa, nadie está tan mal como yo. Eso también es ego, porque eso tampoco es real. Si me voy a la esencia, todos valemos lo mismo, todos somos iguales y no hay ni arriba y abajo, pero el ego califica entre arriba y abajo, entre mejor y peor. Entonces, el ego, así como puede ser yo soy mejor, yo soy más, también puede ser yo soy menos, yo soy la peor. Se puede disfrazar, de esas formas, se puede poner esas máscaras. Bien, muy bien. Entonces es importante por eso conocerlo, ir sabiendo cómo es nuestro ego, cómo son nuestros lentes ante el mundo, para entonces poder ir trabajando en esto y que no me tome. A ver, dice Leticia, como cuando sonreímos ante un grupo de personas que sabemos que hablan mal de nosotros porque no es necesario pelearnos con ellos. Sí, esa puede ser también una reacción desde el ego, sí, como por cuidarnos o por la incomodidad, no saber manejarla, ya habría que ver desde dónde, ¿no? Pero sí, también puede ser una reacción desde el ego, en vez de, ¿cómo sería hay una reacción desde la esencia? Llegar, o sea, decir, me doy cuenta que hablas mal de mí y eso me duele, ¿no? Por ejemplo, eso sería hablar más desde la esencia, desde el ser, no hacerlo desde el ego, que ahí nos ayuda a pasar ese mal trago, ¿no? Que ha de ser ese momento. A ver, dice Araceli, el trabajo con el enneagrama es muy interesante, nos enseña a descubrir todo aquello que creemos que somos, sin embargo no somos eso. Interesante tema, justo, sí, me encanta a mí también ponerle esa mirada, o sea, que nos hace descubrir lo que creemos que somos, que en realidad no es lo que somos, o sea, nos hace descubrir a nuestro ego, a nuestro personaje, nuestro disfraz, para después darnos cuenta que todo eso no somos, que somos más allá, que somos esencias, que somos ser. Dice Ana Lilia, pero entonces en la víctima también hay ego, en el que se victimiza, no la víctima, porque también de alguna manera todos somos víctimas y victimarios. El que se victimiza también es desde el ego, porque desde la esencia es otra reacción, es otra respuesta. Dice Vanessa, entonces el ego es un mecanismo de defensa. Puede ser que surja como un mecanismo de defensa, y sí yo sí podría entenderlo como un mecanismo de defensa, porque nos ayuda a sobrevivir, a defendernos de lo que creemos que nos va a dañar, y que alguna vez sí hubo un daño, ¿no? Entonces desde ahí lo vamos construyendo. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quieran comentar, compartir? Como les digo, pues la intención de hoy era dar un poquito la introducción, porque vamos a ir entrando a cómo es la relación entre ego y alimentación, la manera de alimentarnos. Es bien bonito estudiar desde ahí. Bueno, a mí que me gusta, ¿no? Pero bueno, la próxima vamos a hablar con Karim Fayad, que es mi novio y es un experto en el enneagrama. Vamos a hablar juntos de este tema, y para el próximo, no de este en 8, sino el que sigue de ese, enfocar el enneagrama a la relación con la comida. ¿Ok? Que no se les olvide también que está ahí el taller de alimentación consciente, que también nos va ayudando a trabajar con el ego, nos va ayudando a trabajar con la esencia, desde este lugar de la relación con la comida. Acuérdense que también si se juntan más de 10 o más, van a haber sesiones grupales por Zoom, semanales, si te metes al taller de alimentación consciente. Y a ver, dice Ana Lilia, ego y orgullo, ¿nos puedes dar un ejemplo, por favor? Sí, por ejemplo, a lo que digo que el orgullo puede ser parte del ego o una máscara de un tipo de ego, ya vamos a ver la próxima semana a qué me refiero más a detalle, pero a lo que me refiero es que el orgullo siempre que hay orgullo es porque viene del ego, viene de una distorsión, pero todo ego no necesariamente es tan orgulloso, ¿me explico? Hay egos
que tal vez el orgullo no es un tema en ese tipo de personalidad, de ego. Entonces por eso hago esa separación. Pero todo orgullo sí viene de un ego. Dice Klaus, entonces mal enfocamos el ego. Sí, muchas veces queremos deshacernos de él. Y yo diría que más que deshacernos, hay que aprender a escucharlo. Y sí, a veces sí hay que pelearnos con él para desidentificarnos, pero no necesariamente con la intención de deshacerme de él, sino pelearme para diferenciarme. ¿Me explico? Dice Araceli, ¿cuándo será el enneagrama y la relación con la comida? En 2 martes. O sea, a ver, en 2 lunes. El lunes 27 de julio va a ser el enneagrama con alimentación. La próxima semana el enneagrama solo, ¿va? Y pues bueno, muchas gracias por acompañarme hoy, por estar aquí, por compartir, por preguntar. Eso a mí me enriquece muchísimo. También ahorita, bueno, pues fue una repasadita del ego por encimita. La próxima semana entraremos más al estudio del ego desde el enneagrama. Y chequense el taller también de alimentación consciente, que también nos ayuda a conocer al ego y a la esencia. Y pues cualquier cosa aquí, váyanos escribiendo. Ok. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Abrazos.